Otra vez, muy buenas noches. A nombre de Leo Zuckerman, titular de La Hora de Opinar y de Felices Vacaciones, les doy las bienvenidas. Soy Julio Patán. Bueno, saben ustedes, está por concluir el proceso de designación de los 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE. Este miércoles, mañana, 22 de julio, se va a discutir en la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, el proceso donde se va a elegir a quienes formarán parte del Consejo General encargado de organizar las elecciones de 2021, las más grandes de la historia de México, cuidado con esto, y además las presidenciales de 2024, nada menos. Bueno, ya lo sabrán, la selección de los consejeros ha estado envuelta en controversia fuerte, luego de que un grupo de legisladores intenta revertir e impugnar el proceso al asegurar que algunos candidatos no tienen los perfiles adecuados y que fueron elegidos por personas que son, estoy usando sus palabras, hostiles a la Cuarta Transformación. Bueno, ¿qué podemos esperar del debate allá en San Lázaro? Yo no se los digo, sí se los cuentan Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor, Gibran Ramírez. ¿Cómo están los tres? Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Pues, Paula, arráncate. Estuvo intensa la semana, ¿no? Se puso brava la cosa. Sí. Bueno, a ver, lo primero que me gustaría decir es que este es un capítulo más en los difíciles procesos de designación del INE. O sea, no es ninguna novedad que los procesos de designación del INE sean politizados, sean partidizados y que más de uno tire las cartas y aviente el tablero porque ya no quiere jugar. O sea, en realidad, fuera del primer proceso de designación de ese consejo histórico, del primer consejo del IFE, todos los procesos de designación del INE generalmente tienen esta polémica. O sea, la realidad es que no nos hemos podido escapar nunca de esto. Ahora, la cosa interesante en este caso es que la polémica haya sido armada no por los partidos políticos minoritarios, sino por el partido político que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, que es quien elige, ¿no? O sea, esa es la parte que llama la atención en este momento. A mí, primero de que nada, me gustaría decir, ha sido un muy buen proceso y creo que el berrinche no debe de desviarnos de que fue un proceso que se realizó de forma inédita, de forma súper transparente. Es la primera vez que conocemos las entrevistas y que podemos ver las entrevistas que se le hicieron a los candidatos. Es un proceso que de la designación, el proceso de designación es un proceso de designación muy complejo porque está planeado para tratar de ser lo más ciudadano, lo más transparente, evitar las cuotas partidistas. Y creo que en este caso se llevó con apego a lo escrito, a lo estipulado en la Constitución. Y además se tomaron estos pasos en el que pudimos ver las entrevistas. Creo que hubo una composición en la definición final de las listas de los candidatos que respetó equidad de género, dio oportunidad a muchas personas que de hecho son perfiles que no eran ni siquiera conocidos dentro del circuito electoral. O sea, se dio oportunidad de renovación. Y la verdad es que los perfiles que se seleccionaron para el comité, y hago énfasis en la palabra técnico evaluador, creo que eran perfiles de altísimo nivel. O sea, Ana Laura Magalón y José Roldán Chopa, gente que conoce no solo de la materia electoral lo que se debe de conocer, sino de probado renombre, de probada honestidad, y además también conocedores de procesos de designación y de conformación de colegiados. Entonces creo que lo primero que tendría que hacer yo es decir, es un gran proceso y no tenemos que dejar que una patada abajo de la mesa descalifique el trabajo del comité. Gibran, efectivamente, ¿un buen proceso? Yo creo que hay razón en los compañeros que se oponen a cómo se llevó este proceso, aunque lo hacen al final. Creo que Mario Delgado desperdició la oportunidad de darle un giro al proceso de selección y hay un error fundamental. Yo ahí discrepo con Paula en cómo se seleccionó al comité técnico, es decir, se seleccionó a figuras muy relacionadas con ese sistema de prestigios del régimen de la transición que entonces reprodujeron la misma inercia en la que veníamos. Es decir,
más que consejeros con un perfil ciudadano comprometido con la democracia, se buscó a especialistas en la materia electoral que tuvieran en el currículo, sobre todo, observación o práctica de asesorías o práctica académica en eso, privilegiando la última deriva que tuvo el INE, es decir, como un órgano de especialistas, lo cual contribuyó a que se constituyera también en un órgano de grupos de poder académico y burocrático. Si glosamos los finalistas que están en las quintetas, encontramos mucha gente relacionada no solamente profesionalmente, sino personalmente a esas élites del régimen de la transición y particularmente a consejeros que estuvieron o que están en funciones entre sus asesores, cercanos a grupos políticos como María del Carmen Alanís, gente que son parientes de consejeros, otros que forman parte de grupos políticos que han seguido, digamos, paralelamente a grupos partidistas. Todos los grupos partidistas han tenido en los consejos locales sus alfiles. Han ido haciendo carrera de la mano de ellos. Son en realidad cuadros partidistas cuya especialización es lo electoral y para estar en eso tienen que decir que no son partidistas. Tenemos unas quintetas plagadas de eso. Ahora, es cierto que tenemos también varios perfiles que valen la pena, pero no están bien distribuidos y por eso es que dudo del Comité Técnico de Evaluación. Parece que las quintetas se repartieron no solamente por esos criterios que mencionaba Paula, sino también por cuota. Hay por lo menos una en la que no hay alguien que uno puede elegir que no tenga claramente puesta la etiqueta de parte de quién viene. Entonces creo que ahí se desperdició una oportunidad muy importante por darle un giro al proceso y por recuperar ese espíritu ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, las pugnas en la izquierda creo que son propias del cambio de régimen. Porfirio Muñoz Ledo representa la decrepitud del régimen de la transición y por eso siente que cualquier cosa que cambie los modos de lo que era, porque ya no es un régimen donde 3 partidos se reparten todo, es una afrenta y es incluso golpismo. Son sin duda tiempos interesantes, creo que no hay que asustarse, pero sí es para la izquierda una oportunidad perdida de cambiar la forma en la que se hacían las cosas y los perfiles que tenían que seleccionarse. Don Carlos Bravo. Bueno, mira, Julio, yo creo que primero que nada hay que recordar que el proceso tanto del nombramiento, de la designación del Comité Técnico de Evaluación está perfectamente definido en el apartado A del artículo 41 de la Constitución. Y el nombramiento fue impecable. Se integra por 7 personas, dice la Constitución, de reconocido prestigio, de las cuales 3 serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 2 por el organismo garante establecido en la Constitución en el artículo 6º que se refiere al INAI. Es decir, este no fue un procedimiento a modo, se siguió lo que dice la propia Constitución y en el momento, por cierto, hay que decirlo, esto es muy importante, en que se designó a estos integrantes del Comité Técnico de Evaluación, pues todo mundo acató porque además, pues, la Jucopo designó a 3 de los 7. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con Paula en que el procedimiento había sido ejemplar. Además, el Comité Técnico ha sido muy riguroso, muy pulcro, muy escrupuloso en hacer transparente la forma en que tomaron sus decisiones, los criterios. Ahora, la última etapa fue pública, la comparecencia de los 20 seleccionados para las 4 quintetas. Y bueno, pues ya sabemos que dentro de la coalición López Obradorista hay una facción que se dedica sistemáticamente a descalificar a todos y todas los que no sean sus militantes o simpatizantes, ¿no? Todo lo que no se cuadre o que no se someta al López Obradorismo es descalificado en automático, ¿no? La verdad es que las quintetas son reflejo de una pluralidad de trayectorias, de hombres y mujeres con experiencia en el ámbito electoral, en el ámbito académico,
Y bueno, además hay que decir que de los integrantes de este comité técnico hubo consenso en cuanto a la elección de estos aspirantes. Me parece que fue en 17 o 18 de los 20. O sea, pareciera que el pleito es solamente por 2, ¿no? Y bueno, pues al final yo lo que diría es que lo más interesante en este momento es el hecho de que el pleito por la designación no es entre la coalición López Obradorista y los partidos de oposición. El pleito hasta este momento se ha circunscrito a la propia órbita de la coalición mayoritaria. Lo que estamos viendo es, por un lado, a los diputados del PT y a un grupo minoritario dentro de la fracción parlamentaria de Morena en Cámara de Diputados, y por el otro lado, bueno, al jefe de la bancada, Mario Delgado, y al llamado G4, ¿no?, los partidos de oposición. Es muy interesante justo esto que señalaba Paula, de que lo que estamos viendo además es un berrinche o una pataleta dentro de la propia coalición mayoritaria. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos habla es que ni siquiera dentro del opositorismo se pueden poner de acuerdo en respetar lo que dice la Constitución, la carta que se hizo pública el fin de semana pasado, en donde la bancada del PT y una minoría de la bancada de Morena llaman a desconocer el proceso. Bueno, a lo que están invitando es a desconocer lo que establece la Constitución. Y por mucha mayoría que tengan, su mayoría en Cámara de Diputados no está por encima de la Constitución. Yo creo que a eso se refería con mucha lucidez y mucha autoridad moral el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Sí, sorpresas te da la vida, pero el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que sabe de lo que habla, porque más él participó en la integración varias veces antes del órgano electoral, y sobre todo a sabiendas de que para que el árbitro tenga autoridad debe contar con la venia de del mayor número posible de los jugadores a los cuales va a arbitrar. Un árbitro que refleje solamente las preferencias de uno de los jugadores va a ser un árbitro muy sujeto no solamente al escrutinio, sino al litigio. Yo creo que está en el interés de todos los partidos que la composición del Consejo General del INE, el árbitro, de alguna manera sea resultado, si no se puede de un consenso, por lo menos de un acuerdo entre el mayor número posible de partidos políticos. Gibran, más allá de la conformidad o inconformidad que se tenga con este proceso, ¿tú dirías que hay aquí una señal de, vamos a llamarla así, salud democrática? No sé si necesariamente es eso. Lo que sí es claro es que hay una salud del pluralismo. Y distingo esto porque parece que algunos de los modales de los que hablábamos, estos que le festeja Carlos a Porfirio Muñoz Ledo, siguen intactos, no importando que sean una anomalía mexicana. Por ejemplo, esta cosa que hizo don Porfirio de entregarle la mesa directiva al PAN es una cosa que solo se hace en México, es una tropicalada nacional. Todos los países la mesa directiva la tiene la mayoría y por eso no les pasan cosas como que se interpongan recursos ante la Corte para dar vuelta atrás en políticas sancionadas por la mayoría. Es decir, hay un pluralismo que sigue vivo tal cual, pero que a veces no es tan democrático, sino que es más bien aristocrático, que promueve que el poder se siga distribuyendo entre esa pequeña élite. Ahora, no se llamaba a desconocer el proceso y ya, se llamaba a reponer el proceso, que creo que es muy distinto. Y bueno, el legislativo representa una soberanía y una parte era delegada en ese comité técnico, como se subrayaba antes. Es un comité técnico que hacía una función que le corresponde en última instancia al Poder Legislativo. Entonces me parece que ahí el detalle jurídico no es tan claro. Finalmente, no se trata de un berrinche personal, como se dice, como dice Paula, como dice Carlos. Además de la carta que hizo John Ackerman, de su voto particular y de su comportamiento en el Comité Técnico de Evaluación, hay una buena parte de los diputados que esgrimieron argumentos, algunos lo hicieron por escrito y los firmaron, y creo que tienen un punto, que es que las quintetas están desbalanceadas
y en algunos casos no hay para dónde hacerse, es decir, que suponen una preelección de un tipo de perfiles, cuando deberían estar bien balanceadas. Es una cosa de detalle, sí, pero yo creo que debe discutirse también. Es verdad que necesitamos un árbitro plural que refleje sensibilidades distintas y valores distintos que correspondan a la vida pública de México, a la vida pública toda. Y por eso mismo es importante que ahora se ejerza la mayoría para hacer contrapeso en esas sensibilidades y esos valores a la mayoría de consejeros que fueron nombrados principalmente por el PRI y por el PAN. Entonces sí tendríamos un órgano electoral que representara todas esas sensibilidades y valores. No es nada más el momento presente. El INE se integra, digamos, en un flujo constante. Lo que se elija ahora no va a determinar la correlación de fuerzas toda en el Consejo General. Entonces, por eso sí es muy importante que la mayoría se ejerza, que se haga oír la voz y que se cambie la forma en la que se venían decidiendo estos asuntos. Decía por eso que ha sido una oportunidad perdida. Desde luego no hay que hacer las cosas tan graves. No hay que decir, por ejemplo, que esto descalifica la viabilidad de las elecciones próximas, como han hecho algunos compañeros en el Congreso. No, creo que tendremos que irlo viendo, que es una polémica que seguirá teniendo lugar en nuestro debate público todo el sexenio. Vamos a estar en eso, porque el régimen que se está construyendo tiene una tensión fundamental con el INE y con todos los organismos autónomos que, digamos, desdemocratizaron la democracia. No son palabras mías, es un término que se ha venido utilizando en la ciencia política para aludir a los regímenes que cada vez se convirtieron más en semisoberanos, en democracias donde los especialistas empezaron a pesar más que el pueblo. Paula, te escuchamos. Me parece muy bien la intención de querer modificar el tema de los procesos de selección. Nada más lo único que les diré, pues no pongan los bueyes delante de la carreta. Modifiquen la Constitución. O sea, tienen legisladores, realicen un proceso de selección a partir del cual haya unas nuevas integraciones en los comités que no sean perfiles técnicos. Pueden tomar la iniciativa de Monreal de la fusión de los órganos de otros órganos constitucionales autónomos donde pedía no perfiles tecnocráticos. Pueden tomar esa misma redacción para tratar de proponer una cosa así, porque a mí no me parece una oportunidad perdida de la izquierda. A mí me parece que las reglas están dadas de cierta manera en la que uno tiene que obedecer. Si pueden ser anomalías del sistema político mexicano, pero son anomalías legales y constitucionales. Y creo que ante todas las cosas lo que tienen que hacer, y me parece muy bien que Porfirio Muñoz lo recuerde, y me parece también muy bien que Mario Delgado haya hecho valer lo que tiene que hacer valer el presidente de la Cámara, que es el Estado de Derecho y seguir las reglas que se tienen que seguir. Creo que más bien, para mí, una lección que me queda a mí de este proceso es que nos sale muy caro, y nos ha salido desde siempre muy caro, incluir en las tomas de decisión, por ejemplo, en este caso en el comité técnico, a una persona que fuera tan afín y tan cercana a un partido político, el que sea. Creo que ya aprendimos que en estos casos, pues los comités técnicos son comités técnicos, porque es muy paradójico que la persona que se objetó que fuera participante de este comité por su cercanía a un partido político sea hoy la que haya tratado de descarrilar el proceso y la que haya haya movido a la bancada incluso a tratar de solicitar una cosa que es francamente inconstitucional, que es que se reponga el proceso. Está bien, no que se deseche, pero tampoco hay ningún artículo, ninguna previsión legal para decir, estas quintetas no nos gustaron y vamos por otras nuevas. Carlos. Mira, yo creo que México tiene una historia electoral que vale la pena no ignorar. Tenemos el régimen electoral que tenemos por una acumulación de experiencias previas, no por ocurrencias de último minuto. El INE se creó en muy buena medida por presiones y por iniciativas de la izquierda, cuando la izquierda era oposición.
y quienes ahora gobiernan parecen querer desconocer deliberadamente ese origen de nuestro régimen electoral. Yo creo que el argumento legal, o mejor dicho, constitucional, no es impreciso, es claro y es inapelable. Si no se alcanza la mayoría calificada de votos para elegir a los consejeros, la propia Constitución establece que habrá de hacerse una insaculación en la propia Cámara de Diputados, y si por alguna razón no se hiciera, el Pleno de la Suprema Corte realiza en sesión pública la designación mediante insaculación de la lista conformada por el Comité de Evaluación. No existe tal cosa como la reposición del proceso. La Constitución no prevé eso. Y la mayoría que tiene el López Obradorismo en la Cámara de Diputados es una mayoría constitucional, no una mayoría que está por encima de la Constitución. Estas son las reglas que nos dimos democráticamente los mexicanos y que ahora nos toca respetar. Querer modificar la Constitución a la mitad del proceso sería una verdadera aberración. Y además recordemos algo, los inconformes hasta este momento no son mayoría, son una minoría muy ruidosa y muy tramposa. Hasta este momento todo parece indicar que la mayoría de la bancada de Morena y la mayoría de los partidos de oposición están de acuerdo con lo que ha sido el procedimiento. Entonces, incluso desde un punto de vista constitucional y democrático, el proceso debe seguir su cauce. Llamar a reponerlo no tiene ningún fundamento constitucional y constituye un intento por parte de una minoría en la Cámara de Diputados de ponerse por encima de lo que dice la Constitución. Esa es la gravedad, esa es la amenaza, ese es el peligro. Afortunadamente, insisto, hasta este momento, todo parece indicar que la razón y el derecho están imperando en la mayoría de los diputados y que muy probablemente en próximos días veamos una selección de los candidatos de las quintetas conforme al procedimiento. Paula, Carlos, Gibran, muchísimas gracias. Van abrazos para allá. Muchas gracias. Hasta luego, Julio.